Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo: «Dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios». Entonces Jesús le dijo: «Un hombre preparó un gran banquete y convidó a muchas personas. Cuando llegó la hora del banquete, mandó un criado suyo a avisarles a los invitados que vinieran, porque ya todo estaba listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. Uno le dijo: «Compré un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me disculpes». Otro le dijo: «Compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes». Y otro más le dijo: «Acabo de casarme y por eso no puedo ir». Volvió el criado y le contó todo al amo. Entonces el señor se enojó y le dijo al criado: «Sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos». Cuando regresó el criado le dijo: «Señor, hice lo que me ordenaste y todavía hay lugar». Entonces el amo respondió: «Ve a los caminos y a las veredas, insísteles a todos para que vengan y se llene mi casa». Yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados participará de mi banquete. Palabra del Señor. La palabra de Dios propuesta para este martes nos habla del Dios Padre de Jesús, un Dios rico en amor y misericordia que nos invita a todos a un gran banquete. La llamada universal de Dios. Este es el tema central del Evangelio de hoy. Dios quiere que la humanidad entera comparta su gozo. Dios quiere, en primer lugar, que todo el mundo pueda escuchar la buena nueva del Evangelio, porque esta buena nueva llena de alegría, de vida y de esperanza el corazón de todo ser humano. Para ello, Dios nos invita a todos a su fiesta y nadie queda excluido. ¿Quiénes se quedan fuera? Solo quedarán afuera los que no quieran entrar, los que no aceptan la invitación, los que están muy ocupados en sus negocios o en sus asuntitos personales, como para atender la invitación del Señor. El reino de Dios es una fiesta. La vida de Dios es la alegría plena, la perfecta alegría. Dios no nos está invitando a vivir esta vida terrenal con rostro de eterno funeral, ni a ser cristianos con cara de eterna cuaresma, con cara de sufrimiento, con cara de angustia y de aflicción. Dios nos invita a vivir alegres. Dios nos invita a un banquete eterno, a un acontecimiento magno, gozoso, alegre, donde al final todos nos encontraremos cara a cara con el Señor, entre ángeles, risas y cantares. Mientras no descubramos el rostro alegre y risueño de Dios y de su proyecto, seremos solo cristianos, con cara de funeral, como dice el Papa Francisco, cristianos con cara de cementerio. Es importante que como iglesia redescubramos la esencia del cristianismo,
la alegría del Evangelio. Nuestra fe debemos de vivirla, no como una rutina aburrida y desgastada, sino con la alegría, con el gozo, con el entusiasmo y con la energía de Dios. Mientras no descubramos al Dios de la alegría, llenaremos nuestros templos de mucha religión, de mucha tradición y muchas viejas costumbres, pero no lograremos llenar nuestros templos de la alegría del Evangelio. Mientras no descubramos al Dios Padre bueno, que feliz nos prepara un banquete, nos privaremos de la presencia gozosa de Dios en nuestras vidas y seguiremos viviendo nuestra fe entre quejas, lamentaciones y amarguras. Nos pasará lo mismo que le sucedió a aquellos invitados malagradecidos de la parábola que nos ha narrado hoy Jesús. En la parábola que narra Jesús, uno dijo que no podía asistir porque compró un terreno y quería ir a verlo. ¿Qué excusa más absurda que dio? ¿Quién va a comprar un terreno sin ir a verlo primero? Es una excusa muy ilógica. Luego el segundo dijo que había comprado 5 yuntas de bueyes y quería ir a probarlas. Otra excusa ridícula. ¿Acaso no podía probar los bueyes otro día? Y además, ¿quién compra bueyes sin probarlos primero? El tercero dijo que se casó y que por eso no podía ir. Tampoco resulta válida la excusa. ¿Acaso no podía llevar a su esposa al banquete? Seamos honestos. ¿Piensan ustedes que estas razones eran válidas para no ir al banquete? Más que justificaciones, pareciera que son evasivas. ¿Cuál sería la razón verdadera por la cual no quisieron ir al banquete? Simple y sencillamente porque no tenían interés. Para ellos este evento no era importante. Ellos querían hacer otras cosas que para ellos eran más importantes. Es decir, no tenían ganas de ir al banquete. Nosotros también, como los invitados de la parábola, somos expertos en ponerle excusas y en evadir de 1000 maneras al Dios amor. Y también nos inventamos cada excusa, excusas tan absurdas y tan ridículas como las de aquellos invitados. Nosotros sabemos que Dios nos está llamando, nos está invitando. Dios quiere que vayamos a Él. Sabemos que Dios nos invita a estar con Él, pero le damos muchas excusas por las cuales no podemos estar con Él. Quiero que en un momento de silencio pienses y recuerdes las excusas que tú le has dado a Dios a través de todos los años. Si hay un texto del Evangelio que nos interpela frontalmente, es este. El Señor nos llama. El Señor nos invita a participar de su banquete. Pero nosotros siempre tenemos cosas más importantes que hacer, responsabilidades más primordiales que atender el llamado, mis asuntitos personales. Nos excusamos, postergamos, evadimos, posponemos, eludimos.
es que tenemos tanto que hacer, tanto que proteger, tanto que administrar, que dudamos que su invitación pueda exigir que pongamos en juego lo que tenemos y entonces nos decimos, es que el Señor no puede exigirme a mí que deje esto o aquello para atenderlo a Él. ¿Cómo voy a dejar yo a mi familia si es lo más importante? ¿Cómo voy a dejar mis negocios y mis responsabilidades para atender a Dios? No. Nos decimos, estoy seguro que el Señor comprende por qué en esto y en aquello por ahora no puedo seguirle. Él me comprende. O decimos, tengo tanto por qué preocuparme. Después, Señor, más tarde, en otro momento, yo te prometo que te atiendo, pero después. Y luego surgen los, uy, si yo fuera soltero, si yo fuera soltera, uy, si yo fuera casado o casada, uy, es que si viviera solo sería más fácil, es que si yo fuera sacerdote, uy, es que si fuera párroco, pero como vicario no. Uy, es que si yo tuviera hijos. Uy, si no tuviera hijos. Uy, si tuviera papás. Uy, si fuera viudo o viuda. Uy, si no tuviera papás. Y un eterno uy, uy y uy. Dios, hermanos y hermanas, Dios es lo más importante. Porque es Dios quien nos da todo. Dios es el más importante. Y cada día nosotros demostramos a Dios la importancia que Él tiene en nuestras vidas con nuestras acciones. Meditemos. ¿Cuáles son mis excusas habituales para rehusarme a atender la invitación de Dios? ¿Qué contrapongo yo a lo que Dios espera o pide de mí? ¿Qué o quién ocupa el lugar de Dios en mi vida? Dice Jesús que el criado volvió y contó al amo cuál había sido la respuesta. Entonces el dueño de la casa, indignado, dijo a su criado, ve corriendo a las calles y plazas de la ciudad y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Regresó el criado y le dijo, Señor, hice lo que me ordenaste, pero aún queda lugar. Y el Señor dijo, ve a los caminos y veredas, e insísteles a todos para que vengan. Podemos constatar que decididamente Jesús está muy empeñado en favorecer a los desafortunados, los marginados y olvidados. Ayer nos motivaba a invitarlos a nuestros banquetes y hoy nuevamente nos insta a salir a buscarlos. Ellos son al final de cuentas los invitados que se sentarán a la mesa de Dios. Los que servimos en la iglesia tenemos que hacer vida el Evangelio. Si queremos ser como Jesús, tenemos que tener nuestro corazón puesto en Dios por encima de todos nuestros bienes materiales y de incluso la propia familia. Porque lo primero es lo primero. Y lo primero es Jesús y el reino de Dios. Eso es lo primero. Meditemos en esto, hermanos y hermanas. Dios nos invita y nos está llamando. No lo olvidemos. Dios es lo más importante. Dios es lo más importante porque es Dios quien nos da todo.
que por la intercesión de nuestra Madre Santísima, todos alcancemos la gracia de dar un sí generoso y alegre a la invitación de nuestro Padre bueno. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.